Hola, Ahora sí. buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta charla de dignidades esenciales con María Blaquier. Para mí es un gusto volverla a tener aquí en este espacio. Y bueno, adelante María, te Muchas dejamos con gracias. Muchas tu gracias, Cris. presentación. Bueno, siempre digo lo mismo. No, nada que me gusta más que hablar de astrología, así que te agradezco mucho el espacio y muchas gracias a la gente que se está uniendo. Y hoy voy a hablar de un tema que es bastante básico en astrología, pero súper importante, y es el tema de las dignidades de los planetas. Porque resulta que esto es algo que se fue perdiendo en la astrología moderna, pero un planeta debe cumplir una función. Un planeta es una promesa, ¿no es cierto? Y a veces es como cuando uno tiene la mejor voluntad del mundo, pero si no tiene las condiciones dadas para cumplir con lo que se propone, entonces va a ser muy difícil que lo logre. Por ejemplo, imaginémonos que yo ahora decido ser una supermodelo. Y entonces puedo hacer todos los tratamientos de estética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión de que no tengo la altura, no tengo el físico, un montón de cosas que no me fueron dadas, que hacen que yo, por más que tenga toda la voluntad del mundo y todas las ganas del mundo, no pueda ser un número uno de la supermodelo. Entonces, eso tiene que ver con la dignidad esencial porque tiene que ver con su lugar, con el signo que ocupa de los planetas. Ok. Bueno, entonces, esto es un término de la astrología tradicional, y en la astrología tradicional, que es la que se desarrolla en el periodo helenístico, o sea, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, hay una fusión entre los saberes egipcios y los saberes griegos y surge un conocimiento impresionante, que es lo que nosotros llamamos astrología helenística o helena, y también se sigue desarrollando luego en la Edad Media en el mundo árabe. En el siglo XIII uno de sus mayores exponentes es Guido Bonatti, un astrólogo italiano, y luego tenemos el grande de los grandes, a William Lilly, que en el siglo XVII escribe en Inglaterra el famoso libro de astrología cristiana. Entonces, esto hace que nosotros podamos, hubo un resurgimiento en los últimos años de la astrología tradicional, gracias a que se encontró el manuscrito de Astrología Cristiana, el libro que había escrito William Lilly. Y con este resurgimiento de la astrología tradicional, se empiezan a recuperar saberes que se habían perdido con la astrología moderna. Entonces, en la astrología tradicional el foco está puesto en delinear la carta. Disculpa, me parece, hay un sonido de fondo, me parece que hay gente que tiene el micrófono abierto. ¿Ok? Entonces, en la astrología tradicional, en la astrología tradicional, además de cuando se mira un planeta, se usan las dignidades esenciales y también las accidentales. Las esenciales tienen que ver con el signo y las accidentales tienen que ver con la posición. Y en la astrología tradicional también solamente se usan los 7 planetas visibles, no solamente porque no se habían descubierto los transpersonales, sino porque además la astrología, al ser una ciencia de luz, la astrología tradicional sostiene que solamente los planetas que son visibles, o sea, que emiten luz, pueden tener algún tipo de efecto en nuestra vida. Los aspectos que se usan en la astrología tradicional son solamente los de Ptolomeo, que son los que resultan en dividir el círculo en 2, en 3, en 4 y en 6. Estos son aspectos que tienen que ver con los sonidos armónicos, y entonces en la astrología tradicional se usa, bueno, la conjunción no es un aspecto, sino que es una conjunción, pero se usa el trígono, se usa el sextil, la cuadratura y la oposición, pero no se usa ni la semicuadratura, ni la sesquicuadratura, ni el semisextil. Esos planetas, esos aspectos no se usan. Además, en la astrología tradicional se le da mucha importancia hacia la recepción entre los planetas. Yo cuando estudié astrología moderna aprendí solamente a usar la recepción mutua, pero en la astrología tradicional había muchas formas de recepción, que esto es algo súper importante que se usa muchísimo en astrología horaria, muchísimo. Es casi de los puntos más importantes de la astrología horaria, que la astrología horaria es esa astrología
que usa la carta del momento para responder una pregunta puntual. Y yo le comentaba a Patricia antes de empezar que esta charla es parte de mi curso de astrología horaria. Entonces, las diferencias entre la astrología tradicional y la humanista o psicológica es, bueno, que esta se desarrolla sobre todo a principios de nuestra era y también en el mundo árabe medieval. Sus principales exponentes son Ptolomeo, Doroteo de Sidón, Vettius Valens. Se están traduciendo cosas increíbles de Vettius Valens que son del siglo I. Hubo un resurgimiento de técnicas antiguas, por ejemplo, de liberación zodiacal, que es una técnica que tiene miles de años, pero recién ahora, gracias al esfuerzo de muchos astrólogos que están traduciendo textos, se recuperó. Luego tenemos a Bonatti, y con quien yo estudié con Robert Soler, un astrólogo especialista en medieval, que murió a principios de este año. En la astrología humanista tenemos exponentes como Alan Leo, Rudyard, un francés, del cual hablé cuando me refería a la astrología dracónica hace un par de semanas, que me invitó Patricia. Liz Green es una exponente, es norteamericana, pero vive en Inglaterra y es la famosa, una de las dueñas de astro.com. Y en Argentina tenemos a Eugenio Caruti, que hizo Casa 11, que es un lugar bastante conocido de la Argentina para estudiar astrología. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué estudiamos dignidades? Porque esto que yo les decía, ¿no es cierto? Una persona puede decir, yo quiero ser modelo multinacional, pero no siempre estoy en condiciones de lograrlo. O yo quiero ser el mejor ajedrecista del mundo y puedo querer dedicarme a eso 23 de las 24 horas del día porque tengo una voluntad de hierro y porque estoy determinado, pero si no me da la cabeza, no me da la cabeza. Hay una cuestión esencial que puede estar faltando. Este fin de semana miraba la película sobre Stephen Hawking y veía cómo cuando él estaba haciendo un doctorado, él tenía una habilidad que sus compañeros de clase, de curso, no tenía para resolver problemas de física. Y de golpe ocupaba muchísimo menos tiempo en hacerlo. Y eso es un ejemplo de lo que es tener una dignidad esencial, ¿no es cierto? Por más que los demás le dedicaban más tiempo, él tenía una facilidad esencial, algo que con lo que él había nacido, que luego él se preocupó por cultivar, por supuesto, pero es algo dado que lo ayudó a ser, bueno, la persona en la que se convirtió. Y también el tema de saber sobre la dignidad de los planetas aporta consistencia, porque es muy distinto fijarse si el regente de una casa, por ejemplo, si el regente de la casa 4 está en su signo de caída, eso me está dando información adicional acerca de mi infancia, mi padre, el lugar donde nací, el lugar donde transcurrió, también sobre mi país, el lugar donde transcurrieron los primeros años de vida. Entonces, quizás yo no tengo ningún planeta en la casa 4, pero veo que el regente de la casa 4 está en su signo de exilio. Y eso me está hablando de que seguramente hubieron dificultades o hubo una debilidad en cuanto a la casa 4. Imaginémonos que tengo en la casa 2 un planeta de los que antiguamente se llamaban maléficos, ¿no? Por ejemplo, tengo a Saturno en la casa 2. Saturno en la casa 2 me está diciendo que voy a tener dificultades para ganarme el sustento, para generar plata. Pero si ese Saturno está en Capricornio, voy a tener muchísimos mejores resultados que si ese Saturno estuviera en Cáncer. ¿Por qué? Porque Saturno en Capricornio está en su domicilio, tiene fuerza esencial. En cambio, cuando está en Cáncer, está en su exilio, tiene debilidad. Entonces, siempre Saturno me va a prometer que voy a tener que esforzarme, voy a tener que trabajar duro, nadie me va a regalar nada en el área donde está Saturno, seguramente voy a tener miedo a fallar en ese sector, pero si el planeta que está ubicado ahí, a pesar de ser un maléfico, como en el ejemplo que les puse, tiene dignidad, es otra historia que sí tiene debilidad esencial. Esto hace que la lectura de la carta natal tome mucha consistencia. El astrólogo pisa sobre terreno muy sólido. Y además, como los planetas, además de ser significadores naturales, prometen algo, prometen una acción, bueno, me está diciendo si tiene tela. En la Argentina decimos tiene tela para cortar, tiene la capacidad de cumplir con lo que promete.
A veces uno puede tener, por ejemplo, Júpiter, un Júpiter en la casa 2. Uy, dice el astrólogo, qué maravilla, esta persona va a tener facilidad para hacer dinero. Capaz también gaste mucho. Pero si Júpiter está débil, puede sucederle que haga mucho dinero, pero que después lo pierda. Porque, eso decían los astrólogos medievales, un planeta benéfico como Júpiter, que está en una debilidad, como podría ser, por ejemplo, un Júpiter en Virgo, da y luego quita. Entonces es distinto leer la carta natal desde esta perspectiva. Bueno, los principales autores o referentes de la astrología antigua o tradicional son Ptolomeo, que escribió el famoso Tetrabiblos, 4 libros tratados sobre la astrología. Bueno, Doroteo de Sidón, Bonatti del siglo XIII, William Lilly, este inglés que es considerado el padre de la astrología tradicional en Inglaterra, que escribió Astrología Cristiana en el XVII, Robert Soler, Deborah Houlding es la directora de la Escuela de Astrología Tradicional en Londres, Lee Lehman, una astróloga horaria norteamericana, y Anthony Lewis, también un psiquiatra norteamericano que se dedica a la astrología horaria. Y la astrología horaria es una rama de la astrología tradicional. Este es el más famoso de todos, Ptolomeo. Y este es William Lilly. Deborah Houlding. Quiero estar segura que ven toda la pantalla, ¿no? Que no hay nada, mi imagen no está tapando la pantalla. Les recomiendo este sitio de Deborah Sí, se Houlding. está viendo bien, tranquila. Bárbaro, Tranquila que se está viendo bien. bárbaro, bárbaro. Les recomiendo este sitio de Deborah Houlding, es una perla, la cantidad de información gratuita que hay en este sitio es un regalo. Y Anthony Lewis, mi mentor, una persona extraordinaria que también ha escrito bastante y tiene un muy buen blog. Así que también les recomiendo que lo busquen. Bueno, ahora sí, vamos a las dignidades esenciales. Como les decía antes, hay 2 tipos de dignidades. Las esenciales, que tienen que ver con el signo, y las accidentales, que tienen que ver con la posición del planeta. Hoy nos vamos a referir a las esenciales. Y hay 5 dignidades esenciales. Nosotros, por lo general, cuando aprendemos astrología moderna, aprendemos solamente el domicilio y a veces la exaltación. Todos sabemos que Venus está domiciliado en Tauro y que está exiliado en Aries, ¿no es cierto? Pero es raro que nos enseñen acerca de la triplicidad, el decanato o el término de los planetas. Bien, algunos conceptos previos antes de meternos de lleno en los tipos de dignidades. Primero el tema de los elementos, luego de las cualidades y el significado natural de los planetas. Bueno, el tema de los elementos es muy fácil porque todos, o casi todos sabemos que hay 4 elementos, ¿no es cierto? El fuego, la tierra, el aire y el agua. 2 de ellos son masculinos, que son el fuego y el aire, y 2 de ellos son femeninos, que son el agua y la tierra. Ok. Esto después va a ser muy importante cuando veamos el concepto de secta, pero el hecho de que los elementos masculinos, bueno, son extrovertidos, están llamados a la acción, en cambio los elementos femeninos son introvertidos y están llamados a la pasividad. Acá tenemos los signos de cada elemento. Hay 3 signos por elemento. Ok, entonces, bueno, obviamente vamos a tener que los signos, los planetas en signos de fuego o de aire van a tener una acción en el mundo más visible que los de tierra o agua, que son más introvertidos. Y las cualidades son la cardinal, la fija y la móvil. La cualidad cardinal tiene que ver con algo que comienza porque tiene que ver con el comienzo de las estaciones. Entonces los signos cardinales son Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, que son los 4 signos en los que empiezan las estaciones. Y luego los signos fijos son los que vienen inmediatamente después de los cardinales y que fijan lo que comenzó, digamos que un cardinal es como un comienzo, un nacimiento, y los signos fijos, que son los que vienen después, son los que fijan lo que ya comenzó en lo cardinal. Entonces tenemos que, por ejemplo, si Aries
es un signo cardinal que comienza una acción, porque además Aries es un cardinal de fuego, así que es un signo llamado a la acción. Tauro, que es el signo que viene inmediatamente después de Aries, va a fijar lo que Aries comenzó. Imaginemos que si Aries es un nacimiento, bueno, Tauro va a ser cuando el bebé empieza a tomar forma, empieza a engordar, empieza a comer la papilla, se le ponen los cachetes redonditos, ya tiene más consistencia, más cuerpo. Y luego de los 4 signos fijos vienen los móviles, que son, bueno, los que vienen inmediatamente después de los fijos, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Y es interesante ver cómo un signo es no solamente de una cualidad, sino de un elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que los signos cardinales comienzan, Libra va a comenzar desde el aire, va a comenzar vínculos. Y Cáncer va a comenzar desde el agua, va a comenzar nidos, hogares, cuestiones emocionales. Y Aries desde el fuego. Y lo mismo sucede con los signos fijos. Tauro, que es fijo de tierra, se va a fijar en la materia. En cambio, Leo, que es fijo de fuego, se fija en su identidad. Por eso los leoninos son tan autorreferenciales. Y Escorpio, que es un signo de agua, se va a fijar en sus emociones. Por eso los escorpianos tenemos esta fama de que no nos olvidamos las cosas y nos quedamos resentidos por mucho tiempo. Que además es verdad, doy fe. Y luego tenemos Acuario, que se fija desde el aire, se fija en las ideas. Acuario es un signo sumamente fijo, es muy difícil hacerlo cambiar de ideología. Y los signos móviles también lo van a hacer desde su elemento. Entonces, Géminis, los signos móviles siempre tienen que ver con el conocimiento y el intercambio. Géminis, que es móvil de aire, lo va a hacer desde la palabra. Y en cambio Virgo, que es móvil de tierra, va a usar ese conocimiento para que tenga un fin útil, porque a la tierra le gusta que las cosas tengan su correlato en la realidad física. Sagitario lo va a hacer desde el fuego y Piscis desde el agua. Acá vemos, esta es la cruz cardinal, empiezan las estaciones, en Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. También tenemos los signos fijos, que son los que vienen inmediatamente después, que son los de... o sea, cuando hay un signo fijo, con los cardinales empieza una estación, pero con los fijos el clima suele ser bastante estable, porque los signos fijos son estables, se fijan. Entonces en el hemisferio sur, durante mayo, que es el mes de Tauro, siempre hace frío, es muy raro que no haga frío. O durante agosto, que en el hemisferio sur ya empezó el invierno, siempre hace frío. Es muy, muy raro que haya días de calor en agosto. Y tenemos la cualidad móvil que conecta, que a veces es de una manera, a veces de otra, que es bien de media estación, ¿no es cierto? Cuando uno un día se pone sandalias, al día siguiente se pone botas, porque un día hace calor, otro día hace frío, eso es una cualidad bien de los signos móviles. Se mueven mucho, no se casan con nadie, digamos, como pueden ser los signos fijos, ¿no? Entonces es interesante, si el regente de mi casa 7, por ejemplo, está en un signo fijo, yo puedo decir que una vez que me enamoro de alguien y que formo una relación, para mí va a ser muy difícil romper ese vínculo. Porque el regente de la casa 7 del vínculo está en un signo fijo. En cambio, si está en un signo móvil, va a ser mucho más fácil. Esto era algo que se usaba mucho en la antigüedad, cuando la gente se casaba por compromiso. Entonces le preguntaban al astrólogo, ¿cuál es el mejor momento para casarme si yo quiero que mi matrimonio se acabe rápido? Porque simplemente quiero poder quedarme con la dote y luego poder irme de viaje con mi amada, digamos, ¿no es cierto? O quiero que esta relación perdure durante 20, 30 años. ¿Cuál es el momento mejor para casarme? Bueno, entonces el astrólogo se fijaba cuando los signos estaban fijos. Pero los signos fijos justamente lo que hacen es que solidifican las cosas, ¿no es cierto? Y acá, esta es una ilustración de Patrick Watson, un astrólogo inglés que vive en Estados Unidos, que hace unas ilustraciones lindísimas, también se los recomiendo. Tenemos Big Fat Astro, es de donde yo saqué esta, pero si no encuentran este blog, creo que ya lo dejó de usar, fíjense en Patrick Watson porque no se van a desilusionar. La verdad que es unas imágenes
preciosas, ¿no? Entonces acá lo tenemos muy bien visto, tenemos como Aries es un cardinal de fuego, y Aries empieza en el equinoccio, cuando empieza Aries, el día y la noche son de igual longitud. Luego tenemos a Tauro, que es un fijo de tierra, tenemos a Géminis, que es un mutable o móvil de aire. Acá empieza con el solsticio, donde este es el día más largo o más corto del año, depende de donde uno esté. Y tenemos un signo cardinal nuevamente, de agua, que es Cáncer, un fijo de fuego, que es Leo, un mutable o móvil de tierra, que es Virgo, otra vez el equinoccio, donde empieza la primavera o el otoño, un cardinal de aire, un fijo de agua, un mutable de fuego, cardinal de tierra, fijo de aire y mutable de agua. A veces la gente, a mí me resulta llamativo porque la gente dice, ay, pero Acuario es un signo tan libre, es un signo tan poco convencional. Es cierto, yo también noto que Acuario suele ser poco convencional, además es un signo que tiene ideas bastante novedosas, sobre todo que no tienen referencia, pero es un signo que se queda muy fijo en las ideologías. Las ideologías, cuando uno habla de socialismo, comunismo, capitalismo, yo las suelo asociar a Acuario. Y Acuario, una vez que se hace de una ideología o que se queda pegado a esa ideología, le cuesta muchísimo cambiar su esquema mental. Por más que la realidad muchas veces Acuario demuestra que quizás esa ideología no funcionó, porque una cosa es, Acuario es un signo de aire, entonces se mueve en el mundo de las ideas. Quizás en el mundo de las ideas, cuando uno leía acerca de esa teoría, era preciosa, pero luego en el mundo real, que tiene en cuenta la condición humana, esa ideología quizás no tuvo los resultados que se esperaban cuando era simplemente una teoría escrita en papel. Y sin embargo el acuariano va a insistir, que sí, que se puede hacer. Ahí se le nota su fijeza, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver también, antes de ver el tema de las dignidades de lleno, vamos a ver el concepto de benéficos o maléficos. Entonces tenemos planetas buenos, que en la astrología tradicional son Júpiter y Venus. ¿Por qué? Porque son templados y al ser templados posibilitan la vida. En cambio, Saturno y Marte son planetas que son considerados malos, maléficos, porque al tener extremo frío, que es el caso de Saturno, y extremo calor, que es el caso de Marte, es muy difícil que crezca vida. Va a haber poca vegetación o muy poca vida en un desierto, que sería una imagen perfecta para Marte, o en un lugar así, por ejemplo, en los glaciares, ¿no es cierto? En el sur de la Argentina, en la Patagonia, que es un lugar ventoso, frío, hay muy poca vegetación, la vegetación es achaparrada en la Patagonia argentina, y es bien saturnino, ¿no? Es así, uno podría decir la piedra, el gris, el viento, el frío, es realmente saturnino. Y el Sol y la Luna no son planetas, son luces, son luminarias. Entonces vamos a ver el significado natural de los planetas, porque el planeta, uno dice el Sol, y sí, el Sol es la identidad, pero también representa algo. Los planetas también tienen un significado natural. Y el significado del Sol, bueno, habla de hombres, sobre todo prestigiosos y con autoridad, un jefe, un rey, todo lo que brilla, orfebres, oro, castillos, se lo toma como referente del padre en las cartas diurnas. En las cartas nocturnas se toma a Saturno como referente del padre. Y la luna tiene que ver con cuestiones femeninas como niñeras, reinas, nodrizas, carteros y portadores de mensajes. La luna para la astrología tradicional, rige la casa 3 por gozo, se llama gozo, tiene su gozo en la casa 3. La casa 3 para la astrología tradicional es la casa de la diosa, que es la luna. Entonces por eso está asociada a los mensajes, los peregrinos, los viajeros, porque la luna se mueve muy rápido. En un mes, bueno, gira alrededor de todo el zodíaco. También con la plata, por esto de que refleja la luz del sol.
Y Mercurio está relacionado a mensajeros, mensajes, cartas, eruditos, oradores, hermanos. Por ejemplo, si uno pierde un libro, a mí me pasó hace poco que perdí mis efemérides, y entonces me fijé, hice una carta horaria para ver dónde estaban mis efemérides y me fijé la condición de Mercurio. Y Mercurio me dio la dirección, el signo de Mercurio me dio la dirección, y la casa donde estaba Mercurio me dio el lugar, y la condición de Mercurio me dijo si el libro estaba en buen estado o no, y entonces usé Mercurio como un significador natural del libro. Y otro significado natural de los planetas, bueno, si tomamos a Venus, Venus representa mujeres, también todo lo que tenga que ver, estoy dando una charla. Perdón, todo lo que tenga que ver con joyas, adornos, artistas, músicos. Por ejemplo, si pierdo un anillo, me voy a fijar en la condición de Venus. Si es un anillo de plata y Venus está en un signo como Cáncer, bueno, eso va a ser bien. Sobre todo ahí ya tengo dos testimonios de que Venus está representando a mi anillo. Quizás Venus está en Leo, entonces es un anillo de oro. Y Marte representa a hombres jóvenes, conquistadores, soldados, también toda la gente que trabaje con cuchillos o tijeras, como peluqueros, carniceros, sastres. Júpiter tiene que ver con curas, obispos, jueces, abogados, y antiguamente se lo asocia a los trabajadores de la lana. Nunca pude entender por qué, pero es así, es una de las significaciones de Júpiter. En cambio, Saturno, con pastores y sobre todo cueros, objetos hechos de cuero, generalmente están representados por Capricornio o por Saturno, y sobre todo también objetos que son viejos. Saturno representa objetos viejos. Ancianos, monjes, mineros, plomeros, todo el trabajo de la tierra, constructores, granjeros, barrenderos, porque Saturno tiene que ver con el polvo. Entonces, el polvo y los barrenderos, y la gente que también se dedica a limpiar chimeneas, o que antiguamente se dedicaba a limpiar chimeneas, estaban significados por Saturno. Esas cosas divertidas que tiene la astrología tradicional. Y estos significados los saqué del libro de William Lilly, Astrología Cristiana, en las páginas 65 y 68. Por si alguno de ustedes tiene el libro, se consigue en internet, está online, y quiere, bueno, verificarlo o poder ampliar un poco sus conocimientos. Ahora vamos a la primera dignidad esencial, que es la dignidad de domicilio. Y la dignidad de domicilio es la mayor dignidad que puede tener un planeta. Cuando un planeta está en su propio domicilio, se siente muy cómodo, está en su propia casa, y cuando uno está en su propia casa, uno tiene más poder que cuando está de visita en la casa de otra persona. Por más que esa otra persona nos quiera mucho y nos reciba con todos los honores o con todas las comodidades, nunca es lo mismo estar en la propia casa. Entonces, el hecho de que esté en la propia casa quiere decir que siente afinidad. Por ejemplo, a Marte le gusta actuar, y Marte está domiciliado en Aries, y Aries es un signo que tiene que ver con la acción. Entonces, cuando Marte está en Aries, está muy cómodo y tiene la posibilidad de cumplir con lo que se propone, que es actuar. En la astrología antigua, a los planetas se les daba puntaje según su dignidad. Entonces era fácil encontrar qué planeta era el planeta más fuerte de la carta natal, porque veíamos el puntaje que se le daba. Cuando un planeta en una carta natal está en su domicilio, se le daban 5 puntos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, la Luna en Cáncer, o el Sol en Leo, o Venus en Libra, o Marte en Escorpio, estamos hablando de astrología tradicional, entonces vamos a usar las regencias tradicionales, esos planetas tienen mucha fuerza, porque están domiciliados. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Mercurio rige a Géminis y no rige a Libra? ¿De dónde viene esto? Bueno, les presento lo que se llama el tema mundi. El tema mundi es considerado el zodíaco arquetipal, el zodíaco del comienzo del mundo, ¿no es cierto? Entonces, en este zodíaco, nosotros tenemos que, como la astrología se desarrolló en el hemisferio norte, en la zona de la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, las luces, que son el Sol y la Luna, que tienen la mayor cantidad de luz o emiten la mayor cantidad de luz, rigen a los signos de mayor horas de luz en el hemisferio norte, que son julio y agosto, los meses que corresponden a Cáncer y a Leo.
Entonces, vamos a poner a las luces rigiendo esos signos. A Cáncer le adjudicamos la Luna y a Leo el Sol. En el sistema solar, el primer planeta que viene después del Sol es Mercurio. Por lo tanto, a Mercurio lo vamos a poner como regente de los signos adyacentes a las luces. Mercurio rige a Géminis y Mercurio rige a Virgo, porque son los dos signos que están a los costados de las luminarias. Luego de Mercurio, en segundo lugar, en el sistema solar, tenemos a Venus. Esta es la razón por la que Venus y Mercurio siempre están muy cerca del Sol en nuestra carta natal, porque son los primeros planetas del sistema solar. Entonces, al ser el segundo planeta del sistema solar, le vamos a dar la regencia de los segundos signos adyacentes a las luces, que son Libra y Tauro. Luego, como no vamos a contar la Tierra, porque la astrología que nosotros hacemos es geocéntrica, hace de cuenta de que todo gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro, por más que sabemos que no es así, vamos a tomar como tercer planeta a Marte, no a la Tierra. Entonces Marte va a regir los siguientes dos signos, Escorpio y Aries. Luego, estos son los tres planetas personales. Luego de Marte tenemos el famoso cinturón de asteroides y vienen Júpiter. Júpiter rige los siguientes dos signos, a Sagitario y a Piscis. Y en último lugar vamos a tener al último planeta de los planetas visibles, y ese planeta va a regir a los 2 meses de mayor oscuridad, porque al ser el planeta que está más lejos del Sol, es el planeta más oscuro y más frío. Entonces va a regir los 2 meses de invierno, que son enero y febrero en el hemisferio norte, donde se desarrolló la astrología occidental. De esta manera vemos que estos son los regentes de los signos, y cada planeta, las luces no son planetas, pero cada planeta rige dos signos, un signo femenino y un signo masculino. De esta manera vemos que Venus rige a un signo femenino de tierra, que es Tauro, y a un signo masculino de aire, que es Libra. Marte rige a Aries, que por ser de fuego es masculino, y a Escorpio, que por ser de agua es femenino. Luego Mercurio rige a Géminis, que por ser de aire es masculino, y a Virgo, que por ser de tierra es femenino. Júpiter rige a Piscis, que por ser de agua es femenino, y a Sagitario, que por ser de fuego es masculino. Y Saturno rige a Capricornio, femenino, y a Acuario, masculino. Vamos a ver, en esta carta vemos que Saturno está en su signo de regencia o domicilio, porque está en Capricornio. Vemos que Júpiter está en Sagitario, también en su signo de domicilio, y el Sol está en Leo, también en su signo de domicilio. Este es un día muy fuerte. Las personas que nacieron en este día, la verdad que tienen tres planetas con una dignidad esencial, impresionante, impactante. Si un planeta está en su exilio, quiere decir que está en el signo opuesto a su signo de domicilio. Entonces, ese planeta, antiguamente se notó que a veces sucedía de verdad, que una persona que nacía con muchos planetas en su exilio terminaba exiliándose de su aldea porque no se sentía cómodo, no se sentía que estaba en su propio lugar. Esto es algo que sucedía con bastante frecuencia, por eso también se le pone el nombre de exilio, de ahí es que viene. Y si no, es más común usar el término detrimento. Quiere decir que si está, por ejemplo, Venus está en Tauro en su domicilio, cuando está en Escorpio, está en su detrimento o exilio. Y eso es una debilidad esencial en vez de una dignidad esencial. Está fuera de su territorio. Vamos a pensarlo de esta manera. Venus quiere unirse al otro, quiere que haya armonía, quiere que haya paz, quiere que haya entendimiento, y Escorpio es un signo sumamente
visceral, sumamente intenso, y muchas veces esto produce conflicto en las relaciones. Entonces, cuando Venus está en Escorpio, no se siente muy cómodo para cumplir la función, su promesa, que es una promesa de unión, de armonía, de elegancia. A un planeta que está en su exilio se le restan 5 puntos. Y ese planeta quiere actuar, pero no siempre tiene la tela para actuar. Es lo que yo les decía hoy, por ejemplo, cuando empecé la charla, de que si yo quisiera hoy ser una famosa ajedrecista, bueno, yo tengo un Mercurio débil. Entonces, por más que le ponga toda la voluntad del mundo, puedo llegar a ser, a fuerza de voluntad, una ajedrecista buena, pero nunca voy a ser la mejor. Mi Mercurio no tiene la dignidad esencial que necesitaría yo para ser la mejor ajedrecista del mundo. En este caso, así como recién vimos que había varios planetas en su domicilio, acá vemos que hay planetas en su exilio. Bueno, justo también acá hay muchísimos planetas en su caída. Vamos a volver a ver esta carta. Pero, por ejemplo, Venus rige a Libra y en esta carta la vemos que está en Aries. Entonces se dice que está en su detrimento o exilio. Mercurio rige a Virgo y en esta carta está en Piscis. Mercurio en Piscis es un Mercurio débil. El Sol rige a Leo y en esta carta está en Acuario, que es su signo de exilio. ¿Dudas? No, ¿no? Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? No tengo ningún problema de responder preguntas. Y esa entonces dijimos que la de domicilio es la primera dignidad esencial. Y la segunda dignidad esencial, a la cual se le dan 4 puntos, es la dignidad de exaltación. También es una dignidad súper, súper fuerte, no tan fuerte como la de domicilio. Entonces, un planeta que está en su exaltación es un planeta que tiene mucha fuerza, tiene estima. Por ejemplo, vamos a decir que un presidente de un país, por ejemplo, la presidenta de Alemania o la primera ministra de Alemania va a Colombia, va a Bogotá de visita. Bueno, no es cualquier persona, es una persona que tiene poder, que tiene injerencia en las cuestiones mundiales, entonces seguramente al ser una visita de Estado, la van a recibir con pompa y platillos, ¿no es cierto? Porque es un personaje importante, pero esa persona, por más que tenga mucha importancia, no va a tener la facultad de poder dictar leyes o de poder, de poder decidir sobre la Constitución de Colombia, porque no está en su propio domicilio. Está muy bien recibida, pero no está en su domicilio. Entonces, cuando un planeta está en su exaltación, tiene fuerza, pero también a veces uno ve que son estas personas que, por ejemplo, vamos a decir, un deportista muy famoso, que por ser un deportista famoso de golpe se pone a opinar sobre temas de los que no sabe, simplemente porque los medios le dan ese espacio. A veces eso resulta, o por lo menos a mí me resulta muy molesto cuando una persona que por ser buen tenista piensa que tiene la facultad para opinar sobre qué leyes de economía se deberían aplicar, ¿no es cierto? Porque en realidad no tiene conocimientos de eso. Bueno, ahí una la sensación que tiene es que está desubicado, está por encima de, de su lugar, digamos, ¿no? Y eso a veces sucede con los planetas exaltados. ¿Cuáles son las exaltaciones de los planetas? Bueno, tenemos el Sol que está exaltado en Aries. Venus está exaltado en Piscis. El Sol tiene que ver con la identidad, ¿no es cierto? Y cuando está en Aries, que es un signo de fuego, se siente cómodo para cumplir, para expresarse, para centrarse en sí mismo. Venus quiere enamorarse. Cuando está en Piscis se calza los anteojos color de rosa y a la primera persona que la saluda ya se enamora, es perfecto, vamos a tener 10 hijos, vamos a comer perdices. Esa es una cualidad de Venus. No quiere decir que tener Venus en Piscis sea maravilloso en mi vida, sino que Venus cuando está en Piscis puede cumplir con su función, porque Venus promete enamorarse y formar vínculos, y cuando está en Piscis tiene mucha facilidad para hacerlo, porque tiene todo un romanticismo. Pensemos en cambio cuando Venus está en el signo contrario a Piscis, que es Virgo, y Venus en Virgo va a decir, esta persona tendrá buen sueldo, es trabajador, los zapatos no los tiene lustrados, debe ser desprolijo, tiene el pelo mal cortado, todas esas cosas que se fija
Virgo, que nosotros en la Argentina decimos que le busca el pelo al huevo, ¿no es cierto? Virgo, siempre con ese detalle, poniendo la lupa, es un signo súper criticón. Entonces una persona con Venus en Virgo va a ser mucho más especulativa a la hora de enamorarse que una persona con un Venus en Piscis. Por eso decimos que Venus está exaltado en Piscis. La luna está exaltada en Tauro, porque la luna promete cuidar, la luna promete que te vas a sentir segura. Y bueno, a pancita llena, corazón contento. Tauro es el signo del alimento y la luna cuando está en Tauro está plácida porque está bien alimentada. Júpiter está exaltado en el signo de la familia, en Cáncer. Entonces una persona con Júpiter en Cáncer es muy lindo de ver. Ahora yo que me dedico también a hacer test vocacionales junto a una socia que es psicóloga. Ahora estamos haciendo a una generación de Júpiter en Cáncer, nos está tocando, y son chicos que se sienten muy queridos, hay abundancia de afecto, es una cuestión así, o abundancia material, ¿no es cierto? La abundancia ligada al hogar, a la familia, a las raíces, con Júpiter en Cáncer. Júpiter se siente muy cómodo en Cáncer. Mercurio no solamente está domiciliado en Virgo, sino que además está exaltado en Virgo. Este es un super Mercurio, porque un Mercurio en Virgo tiene los 5 puntos del domicilio y los 4 puntos de la exaltación. Y si ustedes se fijan en los cantantes famosos, se van a quedar sorprendidos con la cantidad de cantantes famosos que tienen Mercurio en Virgo. Esa es una de las razones también por la que Freddie Mercury se hacía llamar Freddie Mercury, Mercurio. Y él tenía un rango de voz superior al de la media. Y su Mercurio estaba en Virgo justamente. Saturno está exaltado en Libra. Bueno, Libra es el signo de las relaciones, de los vínculos, de las sociedades, y para que un vínculo pueda perdurar, es importante que haya reglas claras y realismo, y eso es lo que aporta Saturno. Y Marte está exaltado en Capricornio, porque Marte desea, y Capricornio es el signo del tiempo. Cuando Marte se propone algo y lo puede sostener en el tiempo, nadie lo para. Son esas personas que llegan muy lejos en la vida porque tienen esta capacidad de sostener sus deseos en el tiempo. Vamos a ver esta carta donde vemos que Marte está exaltado en Capricornio, pero Júpiter, que tiene su exaltación en Cáncer, está en caída en Capricornio. Saturno está domiciliado en Acuario. Fíjense este Mercurio en Piscis no solamente está en su signo de detrimento o exilio, sino que también está en su signo de caída, porque Mercurio está exaltado y domiciliado cuando está en Virgo, que es el opuesto. El Sol está exaltado en Aries y Venus está domiciliado en Tauro. Es un día fuerte también para haber nacido. Mucha dignidad, planetas con mucha dignidad y también con debilidades fuertes, como es este Mercurio y este Júpiter. Entonces, como yo les decía al principio, yo veo que Mercurio rige la casa 4 y rige el ascendente, y el hecho de que esté en su signo de caída y en su signo, y en su signo también de exilio, me dice mucho de esta persona. Me está hablando mucho de su vitalidad, de su motivación, de las experiencias que tuvo de niño en su casa, o de su vínculo con el padre, o del padre mismo. Perdón, las podrías poner mudo porque hay mucha interferencia. Voy a necesitar que Douglas ponga un mudo porque hay una interferencia que no puedo. Ahí está. Bien. Entonces les decía que si un planeta está en su signo de exaltación, cuando está en el signo contrario, va a estar en su signo de caída. Y esto se asocia a alguien que tuvo mucho poder, pero que lo perdió, que cayó, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en alguien que tenía el poder, por ejemplo, un dictador, y es derrocado, cae, ¿no? Entonces esa persona estaba muy alto y ahora cayó muy bajo. Y esto es una debilidad esencial, y a un planeta en su signo de caída se le restan 4 puntos. ¿Okay? Acá de vuelta vemos, por ejemplo, Júpiter está en su caída, ¿qué otro Mercurio está en su caída, también además de en su detrimento también, y Venus no está en su caída, pero sí está en su exilio.
perdón, acá me faltó una. La luna está en Escorpio, entonces si la luna está exaltada en Tauro, cuando está en Escorpio, está en su signo de caída. Es un muy mal lugar para tener a la luna. Porque de vuelta, la luna promete protección, seguridad emocional, y Escorpio es un signo demasiado intenso como para proporcionar esa sensación de seguridad y bienestar y seguridad afectiva, digamos, ¿no? Hay un desborde en Escorpio. Y acá vemos una tabla de dignidades mayores, solamente la de domicilio y exaltación con sus detrimentos o exilios y sus signos de caída. Es muy útil tener esta tabla. Entonces recuerden, si ustedes ven un Virgo, un Mercurio en Virgo, ese es el Superman de los Mercurios. Porque, claro, Mercurio es un planeta que tiene que ver con el conocimiento y Virgo es un signo que tiene que ver con el discernimiento. Entonces, cuando yo tengo Mercurio en Virgo, la persona tiene una capacidad de detalle y de análisis que a mí me convierte, si yo lo tuviera, me encantaría tenerlo, pero no es el caso, a mí me podría convertir en un especialista. Yo, la verdad, que si me tengo que operar de algo, por ejemplo, si me tengo que operar de una rodilla, no voy al médico clínico, voy al médico especialista en eso, que es el médico que más distinciones tiene con respecto a la rodilla. Entonces, eso es lo que, el equivalente a tener un Mercurio en Virgo, la posibilidad de discernir y de tener grandes distinciones. Y ese es el origen del poder del Mercurio en Virgo. Y además, como es un signo de tierra, esos conocimientos están aplicados al mundo físico. Por eso es más fuerte un Mercurio en Virgo que un Mercurio en Géminis, porque Mercurio en Géminis también tiene domicilio, pero está aplicado solamente al mundo de las ideas. En cambio, en Virgo lo puede aplicar al mundo físico. Es un Mercurio típico de ingenieros, de administradores, de técnicos, de gente que necesita trabajar en cuestiones que involucran detalles. Por ejemplo, Más blanco los zapatos, ¿no? No, están Tania, ¿podrías poner mudo? Te voy a pedir, Patricia, si puedes ¿El poner fondo? mudo. Ah, sí, como más, pero combina. Ah, ¿a qué voy? Que hoy me dice Miguel, llévate algo. Por Perdóname, Tania, ¿podrías Por favor, apaga el micrófono. Por favor, sí. Patricia, ¿vos podrías apagar todos los micrófonos y cualquier cosa si alguien quiere hablar me pregunta? Yo Vale. los tengo apagados todos, pero a veces alguien lo activa y entonces se me sale de control. Bueno, no pasa nada, no importa. Bueno, entonces, ninguna pregunta hasta acá, ¿no es cierto? No, bien. Bueno, entonces estas son las dignidades mayores. Y luego hay tres tipos de dignidades que son las dignidades menores. La primera es la dignidad de triplicidad. Y esta dignidad resulta en cuando se divide el círculo en tres y tiene que ver con los gozos de los planetas. Esta es una dignidad bastante importante porque se le suman 3 puntos, pero la persona ya no está en su domicilio. Vamos a decir que la persona, bueno, es inquilino, alquila, vive hace muchos años en esta casa y alquila y se lleva muy bien con el propietario de la casa, entonces se siente cómodo, seguro que tiene un techo sobre su cabeza, pero no es lo mismo que ser el dueño de la propiedad. Está en una relación de fuerza, pero no tanta fuerza como un planeta domiciliado o exaltado. Vamos a ver acá que en las triplicidades tienen que ver con los signos que tienen el mismo elemento. Por ejemplo, la triplicidad de agua está formada por Piscis, Cáncer y Escorpio, que son 3 signos de agua. Y luego la triplicidad de fuego, formada por Aries, por Leo y por Sagitario, que es la triplicidad de fuego. Tenemos la triplicidad de tierra, formada por Tauro, Virgo y Capricornio, y la de aire, formada por Géminis, Libra y Acuario. Entonces, los signos que son del mismo elemento tienen mucho en común. Se sienten cómodos, ¿no es cierto? Porque es como que hablamos el mismo idioma si somos del mismo elemento. Y esta es de vuelta la teoría de las triplicidades basada en los elementos. Por eso ustedes fíjense que cuando un planeta está haciendo un trígono a otro planeta,
quiere decir que esos dos planetas están en el mismo elemento. Por ejemplo, un Venus en Aries haciendo un trígono a un Júpiter en Leo. Ok, y la triplicidad de los planetas depende de lo que se llama la secta. Esto es un concepto antiguo que se le está empezando a dar muchísima importancia. En los últimos años se le empezó a dar mucha importancia, sobre todo de la mano de un astrólogo norteamericano que se llama Robert Hunt. Los invito a que busquen, hay podcasts donde hay un podcast muy conocido que se llama The Astrology Podcast, donde el dueño del podcast, Chris Brennan, entrevista a Robert Hunt y él habla de la secta. Búsquenlo porque realmente vale la pena. Y es un término importantísimo. ¿Qué quiere decir la secta? La secta quiere decir que hay equipos. Entonces hay planetas que se sienten más cómodos en un equipo y otros planetas que se sienten más cómodos en otro equipo. Vamos a decir, por ejemplo, si en mi país hay un partido de derecha y un partido de izquierda, bueno, y el que está gobernando es el partido de derecha, no va a tener un ministro de Economía socialista, sino que va a buscar tener un ministro de Economía de ideas capitalistas. En cambio, si el partido gobernante es un partido de izquierda, seguramente elija un ministro de Economía de ideas más bien marxistas, porque es el equipo al que corresponde. Imaginémonos que el gobierno que está de turno es capitalista de derecha, súper de derecha. Igual deciden tener un ministro de Economía marxista. ¿A ustedes les parece que ese ministro estaría cómodo, podría llevar a cabo sus ideas? Esto sería muy complicado porque es del equipo contrario. Lo mismo sucede con los planetas. Hay planetas que son diurnos y hay planetas que son nocturnos. Los diurnos van a ser una luminaria, obviamente es el Sol. En el equipo nocturno vamos a tener a la luminaria nocturna, que es la Luna. Vamos a tener un planeta malo, de los maléficos. Vamos a decir que en el equipo de los diurnos es Saturno, en cambio en el equipo de los nocturnos es Marte, y Júpiter, que es un benéfico diurno, Venus, que es un benéfico nocturno. Entonces quizás alguno de ustedes, o por lo menos a mí me pasó cuando yo estudié esto, dije, qué raro que Saturno esté en el equipo de los planetas diurnos. Porque la verdad que Saturno es un planeta frío, es un planeta oscuro, parecería que tiene más que ver con la noche que con el día. Y lo mismo con Marte. Marte es un planeta de mucho calor, es un planeta fogoso, parecería que tiene más relación con el día que con la noche. Y la explicación que da Ptolomeo, porque este es un análisis que hace Ptolomeo. Ptolomeo no era astrólogo, era astrónomo, y él escribía tratados. Y escribió el famoso Tetrabiblos, que son 4 tratados sobre astrología. Y él decide darle a Marte, poner a Marte en el equipo de los nocturnos y a Saturno en el equipo de los diurnos por la siguiente razón. Él dice, Saturno quiere hacer el mal. Saturno es malo, es maléfico y quiere hacer el mal. Y es extremadamente frío. Entonces, si yo lo pongo de día, en la secta diurna, va a poder hacer menos mal que si lo pongo en la secta nocturna. Porque si estamos, por ejemplo, en un glaciar, hace muchísimo frío, pero hace más frío de noche que de día. Entonces vamos a poner a Saturno como parte del equipo de los diurnos para que no pueda lastimar tanto. Y lo mismo con Marte. Marte es el extremo calor, quema. Si lo pongo de noche es un desierto, ¿no es cierto? Si lo pongo de noche va a poder tener menos capacidad de hacer daño que si lo pongo en el equipo de los diurnos. Ahora, esto es interesante porque esta es una clasificación de Ptolomeo, ¿no es cierto? Él lo decide hacer así. Uno podría decir, no, bueno, pero yo prefiero poner a Marte en la secta de los diurnos, porque la verdad es que tiene más relación con el día que con la noche. Bien, entonces tenemos a los 3 planetas diurnos, que son la luz, que es el Sol, el benéfico, que es Júpiter, y el maléfico, que es Saturno, en la secta diurna. Y a los 3 más nocturnos, que son la Luna, el benéfico Venus y el maléfico Marte. Y Mercurio es el planeta que puede pertenecer a una secta
o a la otra, porque Mercurio se le daba el gozo de la casa 1, y la casa 1 es el horizonte, es cuando todavía no es de día, pero tampoco es de noche, está saliendo el sol, y conviven los opuestos, y Mercurio tiene esta cualidad de poder unir opuestos. Si ustedes mismos alguna vez vieron el símbolo de Mercurio, él tiene un caduceo con 2 serpientes, ¿no es cierto? Y ese es un símbolo que se usa mucho en salud, porque la salud es considerada la unión de opuestos, el equilibrio. Bueno, por supuesto, como en todas las disciplinas, empezaron a haber distintas miradas sobre quién rige a quién. Y entonces tenemos, hay 2 fuentes de triplicidades que son las más importantes, la de Doroteo y la de Ptolomeo, que eran 2 astrólogos de la misma época, 2 astrólogos helenísticos. Entonces vamos a decir que como Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego, tienen que estar regidos por triplicidad por planetas diurnos. Entonces los regentes por triplicidad de los signos de fuego son el Sol, Júpiter y Saturno. Lo mismo va a suceder con los signos de aire, que también son masculinos. Entonces vamos a tener planetas regentes que son de la secta diurna y Mercurio. Doroteo pone a Mercurio como regente de los signos de aire, por triplicidad. En cambio, los signos de tierra y de agua, que son signos femeninos, van a estar regidos por triplicidad por los planetas que son de la secta nocturna, que son Venus, la Luna y Marte. Venus, la Luna y Marte. Ptolomeo usa otra regencia. Dice que los signos de agua siempre están regidos por Marte. Usa otro esquema de triplicidades. Uno luego cuando hace, por ejemplo, en la astrología horaria, es muy importante usar las triplicidades del planeta. Y bueno, uno decide cuáles se van a usar. Por lo general, está en este momento más de moda usar las de Doroteo, o son más aceptadas en el mundo que las de Ptolomeo. Y ahora vamos a la 4ª dignidad esencial, que es una dignidad ya más debilucha, ¿no es cierto? Cuando tuvimos el domicilio, que es la mayor de todas, la triplicidad se defiende, alquila. Término está un poquito viviendo de prestado, digamos, ¿no? O alquila, pero de modo temporario. Lo alquilo solo por el verano, que es distinto un alquiler temporario que un alquiler de un contrato de 5 o 6 años, ¿no? Entonces ya tiene menos fuerza un planeta que está en su término. Pero sin embargo, esta es una dignidad. Se le suman 2 puntos a un planeta que está en su término. Y los términos que más se usan son los egipcios, esos son los que usa Doroteo. Por supuesto que Ptolomeo usa otros, pero bueno, son cuestiones así, estas cuestiones que siempre sucede cuando uno se pone a desmenuzar una ciencia, ¿no es cierto? Lo mismo pasa a veces, qué sé yo me pongo a hacer pan, y bueno, hay gente que tamiza la harina, otra que no la tamiza, uno que usa harina leudante, otro que prefiere usar el leudante separado. Son estas pequeñas cosas de cuando uno empieza a afinar, a buscar una sintonía más finita, que siempre empiezan a aparecer este tipo de distinciones. Entonces el término simplemente es una división que se basa en los términos egipcios. Era una división que usaban los egipcios y que tiene que ver con la velocidad de los planetas. ¿Por qué tiene que ver con la velocidad? A ver si los voy a explicar de esta manera. Acá vemos cómo tenemos las dignidades de término de Doroteo y las de Ptolomeo, que son levemente distintas. En la de Aries prácticamente no hay diferencia, pero en las últimas, por ejemplo, en Acuario, vemos que Doroteo le da a los primeros 7 grados de Acuario, le da dignidad a Mercurio, en cambio Ptolomeo le da a Saturno. En astro.com ustedes pueden elegir, cuando eligen hacer una carta natal, pueden elegir que aparezcan los términos. Y se usan mucho los términos egipcios cuando uno usa el divisor. El divisor es una técnica predictiva que usa el término egipcio de ascendente progresado. Y es una técnica que da muchísima información cuando uno quiere hacer astrología predictiva. Uno se fija dónde está el ascendente de la persona y luego se fija dónde está el ascendente progresado de la persona.
el grado del ascendente progresado va a tener un planeta que es término, por término, y ese planeta se considera el cronocrator o señor del tiempo, es el planeta que está activado en ese momento por término egipcio, se le da muchísima importancia. Por otro lado, en la astrología tradicional, uno miraba el término del ascendente y esto muchas veces describía la parte física de la persona junto al regente del ascendente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, para describir a esta persona, bueno, es un ascendente en Géminis. Géminis suele dar cuerpos altos, de cuello largo, de manos largas, de narices a veces con un poquito con respingue, labios finitos. El hecho de que esté Saturno en la casa 1, a mí también me va a hablar de que puede ser que tenga alguna marca en la cara, ¿no es cierto? Algo oscuro, que sea de tez oscura, porque Saturno es un planeta oscuro, podría ser que tenga algún lunar o alguna cicatriz en la cara, eso es un clásico de Saturno en el ascendente. Y que el término de este ascendente está en Venus, me está hablando de belleza física, o una cara un poco más redondeada, cuestiones que tienen que ver con lo venusino. Lo venusino siempre es muy ovalado. Entonces eso es uno de los usos que se le da a los términos. Y este es el decanato fast, de esto le quería hablar, que dependía de la velocidad de los planetas. Hace un ratito cometí un error, les pido disculpas por eso. Pero en el decanato fast, que es la más debilucha de todas las dignidades esenciales, pero sigue siendo una dignidad, William Lilly, en la astrología cristiana, dice, es como un hombre en una situación precaria que lucha por no ser desalojado. Entonces todavía no está en situación de calle, pero podría estarlo. Está en una situación precaria, pero todavía tiene un techo sobre su cabeza. Y a este se le vamos a dar solamente un punto. Y esta sí depende de la secuencia de la velocidad de los planetas según el orden caldeo. Los caldeos clasificaban a los planetas según su velocidad. Entonces, el planeta que más lejos del Sol está es el planeta que mayor órbita tiene, su órbita es más grande, entonces va a ser el planeta más lento. Y ese era considerado el primer planeta en el orden caldeo. Esto se usa mucho para las horas planetarias. No sé si alguno de ustedes usa horas planetarias, pero las horas planetarias se calculan según el orden caldeo de los planetas. Júpiter es el segundo planeta más lento, por lo tanto se le da el segundo lugar. Luego Marte, no tenemos en cuenta a la Tierra. Luego el Sol, por más que sabemos que no es un planeta, sino que es una estrella, pero lo tomamos como si estuviera haciendo un recorrido alrededor de la Tierra. Venus, Mercurio y la Luna. Entonces, para calcular la faz, lo que se hace es, empezamos por Aries y vamos a darle el primer decanato a Marte, que es el regente de Aries. Y el segundo decanato va a corresponder a el siguiente planeta. Y así sucesivamente. Mercurio, Luna, luego empezamos de vuelta Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, luego de vuelta. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. Este es el orden de los caldeos de los planetas. Pero como comenzamos por el primer signo, y el primer signo es Aries y está gobernado por Marte, empezamos por Marte. Lo más fácil es ver tablas, porque existen tablas, es muy fácil encontrarlas en internet, uno busca tablas de dignidades esenciales, pero bueno, tenemos que los signos se dividen en tres decanatos de 10 grados cada uno. Acá lo podemos ver muy bien. Esta es una tabla, por ejemplo, que saqué del sitio de Chris Brennan, este señor que yo les comentaba que hace los podcasts, y su sitio se llama hellenisticastrology.com, y esta es una tabla de dignidades esenciales. Entonces, acá lo que nosotros vemos de interesante es que un signo tiene 30 grados, pero no todos los grados de ese signo están regidos por el mismo planeta. O sea, si estoy hablando de Aries, Marte va a regir los 30 grados del signo. Y el Sol va a regir los 30, también, por exaltación va a regir también los 30 grados del signo. Pero luego voy a tener que el Sol va a regir a Aries solamente en las cartas diurnas por triplicidad. En cambio, Júpiter va a ser el regente nocturno.
Y si Júpiter, yo encuentro que Júpiter está, por ejemplo, a 25 grados de Aries, ese Júpiter, y es una carta diurna, ese Júpiter no tiene dignidad por triplicidad y tampoco tiene dignidad por término, porque Júpiter tiene dignidad por término en Aries solamente en estos grados. Y luego voy a mirar la faz. Entonces, de esta manera yo puedo saber si el planeta está peregrino o si tiene dignidad. Y si veo que tiene dignidad, voy a fijarme cuánta dignidad tiene. Es súper útil porque esto me da la fuerza del planeta. Por ejemplo, yo digo, ay, Mercurio está en Aries, no tiene nada de fuerza, y más o menos, porque si está en estos grados, aunque sea, tiene dignidad por término. ¿Ok? A veces uno dice, uy, Venus tiene muchísima fuerza en Tauro, pero hay grados de Tauro donde la Luna tiene más fuerza. Imaginémonos que es una carta nocturna y la Luna está a, vamos a decir, 15 grados de Tauro. Entonces tenemos que la Luna tiene los 4 puntos de la exaltación, los 3 puntos de la triplicidad y el otro punto del decanato. Entonces tiene más fuerza, en este caso, más fuerza que Venus incluso. Es una distinción, es una astrología más precisa, digamos, ¿no es cierto? A veces yo puedo decir, uy, tengo ascendente en Aries, entonces Marte es el planeta más fuerte. Y resulta que no, que puede ser el Sol el planeta más fuerte en el grado de Aries donde yo tengo el ascendente. Y esto es lo que, de ahí nace el concepto de Almutén, entre otras cosas. Almutén es un concepto árabe que tiene que ver con, que quiere decir el victorioso, el que tiene más fuerza en la carta natal, y tiene que ver con las dignidades de los planetas, además de otras cosas como el día, la hora planetaria, etc. Y esta es otra tabla de dignidades, pero esta ya es según Ptolomeo, no Doroteo. Hay algunas diferencias en los términos y las triplicidades. Y los planetas peregrinos son aquellos planetas que no tienen ningún tipo de dignidad en un determinado grado. Entonces, un planeta peregrino, ustedes imagínense cuando se desarrolló la astrología tradicional, la gente era raro que saliera de su aldea, ¿no es cierto? Quizás conocía la aldea de al lado, pero en la mayoría de las personas se trasladaban lo que les daba la capacidad de caminata. Entonces era peligroso salir de la aldea. Y cuando alguien, un extranjero, aparecía en la aldea, eso siempre causaba sensación o causaba resquemor o había cierto miedo a que esa persona pudiera traer cosas malas, porque no se sabía quién era, no se lo podía ubicar, y se decía que un planeta peregrino representaba a una persona que no tenía un propósito serio. Incluso en astrología horaria, los planetas peregrinos se usan cuando son cartas acerca de robos, y si hay un planeta peregrino en un ángulo, se considera que ese planeta representa al ladrón, para que vean la debilidad que significa estar peregrino. Acá en esta carta, por ejemplo, en este grado de Acuario, la Luna está peregrina, en este grado de Escorpio el Sol está peregrino y también Mercurio está peregrino. Acá hay 3 planetas peregrinos. Ah, y Marte, perdón, no lo estaba viendo porque Marte no solamente está peregrino, sino que además está en su signo de exilio, porque Marte rige a Aries. Entonces, las casas que regidas por Marte, en este caso la 11 y la 12, van a ser casas que seguramente han presentado problemas en la vida de la persona, porque ese Marte tiene muchísima debilidad. El único planeta fuerte en esta carta, bueno, es Venus. Venus que está en la casa 5, que es una muy buena casa para tener a Venus, es su casa de gozo, pero además está domiciliado en Libra. Por suerte es el regente del ascendente. Eso habla de vitalidad, porque como cuando el regente del ascendente está en su propio domicilio o tiene dignidad esencial, la persona tiene vitalidad, buena salud. En cambio, si esta fuera una carta con ascendente en Aries y vemos a Marte en tan mal estado, esta puede ser una persona con poca debilidad o poco motivada, o que las cosas le cuestan mucho, o que tarda mucho en desarrollarse en la vida, o que quizás creció en un ambiente donde no tuvo las posibilidades que puede haber tenido, por ejemplo, esta persona con Venus en Libra, regente de su ascendente.
Vamos a ver algunos ejemplos de cartas con planetas dignos. Nadal. Nadal tiene Mercurio en Géminis, tiene, ¿qué más tiene? Tiene un Marte exaltado, entonces tiene Mercurio domiciliado, tiene un Marte exaltado, tiene un Júpiter domiciliado, porque recuerden que Júpiter rige a Sagitario, pero también a Piscis. Neptuno es un planeta que se descubrió hace relativamente poco y se lo considera también regente de Piscis junto con Júpiter. Nada más. Sí, la Luna también está exaltada en Tauro. En esta carta de Kobe Bryant, también un deportista muy, muy conocido, bueno, que murió, tenemos la Luna exaltada en Tauro, el Sol, si no me equivoco, está domiciliado en Leo, Júpiter está exaltado en Cáncer, Venus está domiciliado en Libra, entonces empezamos a ver que en gente famosa o que obtiene grandes logros hay mucha presencia de planetas fuertes, dignificados, con dignidad esencial. Entonces son planetas que prometen algo y están en condiciones de poder cumplir con sus promesas. También en Federer vemos que el Sol está en Leo, vemos que Saturno está exaltado en Libra, esos dos planetas tienen fuerza. Hay menos fuerza esencial en los planetas de la carta de Federer que en los de Nadal. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado, quedo a su disposición por si hay alguna pregunta, Patricia. Estoy atenta a cualquier pregunta que pueda haber. Bueno, sí, hay unas preguntitas. Dice, a ver, hay unas poquitas preguntas, no sé si ahorita van a salir más. ¿Cómo sabemos cuáles son los signos? Ay, a ver, que se me saltó. ¿Qué pasa en el trópico que no hay estaciones? Cuando estabas hablando al principio de ¿de qué era que estabas hablando? Bueno, no sé. No entiendo la pregunta, porque los planetas siempre están regidos por un signo. Siempre, 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 por más que uno esté en el Ecuador, o siempre un planeta está en un signo. Es imposible que un planeta no esté en un grado, porque siempre el planeta está, bueno, está haciendo un recorrido alrededor de la eclíptica. Lo que puede pasar en el Ecuador es que las casas en la carta natal son casi todas del mismo tamaño, porque justamente al estar cerca del Ecuador tenemos ese tema de la latitud. Cuanto más alejado del Ecuador, mayor es la latitud y más dispares son las casas. Eso sí puede pasar. Por eso en la Argentina, Polich, que fue, bueno, fue un astrólogo muy importante, él fue el que desarrolló el sistema de casas topocéntricos justamente para poder hacer cálculos de las casas en las cartas natales cerca de los polos, porque si no era imposible calcularlas porque de golpe una casa ocupaba 5 signos y el resto de las casas ocupaban 2 signos, digamos. Pero en Ecuador pasa eso, pero es imposible que un planeta no esté en un grado. Me parece que entendí mal la pregunta, quizás. ¿Cómo sabemos cuáles son los signos que exaltan los planetas? Ya en esos cuadros que pusiste, pues ahí se sabe cuáles son los signos. Y alguien pregunta, Diana dice que si podrías repetir el cuadro de los planetas exaltados, que si lo puedes poner otro poquito ahí en la pantalla. Por supuesto. Dice, bueno, la aclaración sobre lo de que lo que pasa en el trópico era porque estabas hablando de las estaciones. Espera que se me perdió. Se me perdió la persona que estaba diciendo ahorita. Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto, ¿Qué claro. pasa En el trópico, Victoria, espérate, claro. ya te digo que es lo que preguntaba Victoria Vargas, que volvió a repetir. Lo que pasa en el trópico que no hay estaciones, ¿sí? Y Victoria, después de
dice Victoria, de los planetas que representan las estaciones. Eso se refiere a esa pregunta. Bueno, Que tú entonces hablaste de tenemos, planetas que representaban las estaciones. sí, las cardinales. Bueno, entonces el hecho de que en el Ecuador, por ejemplo, los días sean prácticamente todos de la misma longitud y que no haya diferencia entre frío y calor, no quiere decir que no existan las estaciones. O sea, el 21 de junio es el solsticio, sea de verano o de invierno, según donde uno viva. Lo mismo pasa en septiembre, lo mismo pasa en marzo. Bueno, las estaciones existen más allá de que uno viva en un país donde justo no hay diferencia de clima, ¿no es cierto? Pero los solsticios y los equinoccios de todas maneras existen. Y bueno, los signos cardinales son los signos en los que comienzan las estaciones, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces, cuando empiezan las estaciones, hay una liberación de energía muy fuerte. Y esos son los 4 signos cardinales. En la astrología, cuando uno nace o cuando uno tiene un planeta en esos grados, por ejemplo, 0 grados de Aries, o 0 grados de Cáncer, o 0 grados de Capricornio, 0 grados de Libra, ¿sí? Ese planeta es un planeta bastante poderoso porque está en lo que llama el punto 0 de Aries, está en el punto en donde arranca una estación, y al empezar una estación hay una liberación muy fuerte de energía. Dice, ay, se me perdió, que no es claro el concepto de peregrino, pregunta Elena. Bueno, Elena, un planeta está peregrino cuando no tiene dignidad en determinado grado. Te voy a dar un ejemplo, ahora que estamos viendo esta tabla. Por ejemplo, en Aries, vamos a fijar en todas las dignidades posibles que tiene Aries, la Luna nunca tiene dignidad. Entonces, en Aries tenemos que Marte tiene dignidad por domicilio, que el Sol tiene dignidad por exaltación, que el Sol, Júpiter y Saturno, por ser planetas de la secta diurna, dignidad por triplicidad. Luego vemos que los términos de Aries son Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, Saturno, y que los decanatos son Marte, Sol y Venus, pero una luna en Aries no tiene dignidad alguna, en ninguno de los 30 grados de Aries. Eso quiere decir que cuando la luna está en Aries, esa luna está peregrina, no tiene dignidad. Eso es estar peregrino, no tiene dignidad. Y antiguamente se consideraba que era una debilidad, que era una persona que no tenía un objetivo claro, estar peregrino. Como una persona, hoy estoy en esta ciudad, mañana estoy en la otra, después viajo, qué sé yo, o esas personas que uno ve que un mes están en un trabajo, al mes siguiente están en otro, como que no persisten, no tienen esa consistencia de lo que tiene dignidad. Bueno, pregunta Dayana, si una persona nace en la noche, Saturno referente al padre. Antiguamente se decía que, por supuesto, hay que mirar la casa 4, que en astrología tradicional la casa 4 se considera la del padre, pero sí, una de las teorías tradicionales es que Saturno representa no solamente al padre, sino también antepasados y hombres viejos, y tiene que ver con eso. En cambio, en una carta diurna se le da más importancia al Sol como representante del padre, pero no es lo único que representa el Sol, ni es lo único que representa Saturno. No entiendo esta pregunta. Por ejemplo, un sol en Libra, pero en una casa con cúspide en Virgo, ¿contaría la regencia de Virgo sobre ese sol? Un sol en Libra. Sol está en Libra, por más que esté en una casa. Por ejemplo, la casa, vamos a decir que el ascendente está en Virgo. Y el Sol está en Libra en la casa 1. Puede pasar, porque si mi ascendente está, no sé, a 25 grados de Virgo y yo tengo el Sol a 3 grados de Libra, seguramente mi Sol está en la casa 1. Pero el regente de ese Sol es Venus, no es Virgo. Ese Sol está en Libra, entonces mi Sol está en Libra y lo disposita Venus. ¿Sí? Dice, ¿los planetas en recepción mutua tienen que hacer algún aspecto? Bueno, en astrología horaria, por ejemplo, se dice que para que dos planetas estén en recepción mutua tienen que hacer un aspecto, y si no, se dice que están en relación de generosidad. Se ayudan, Okay.
gustan, pero si no hay aspecto, no se considera que hay recepción mutua. Por ejemplo, Júpiter en Tauro y Venus en Libra es como si estuvieran en domicilio. No, Júpiter en Tauro no está en domicilio, perdóname, Júpiter en Libra, Venus en Júpiter Libra en está en Tauro, domicilio. Júpiter en Tauro y Júpiter- Venus en Libra. Venus en Libra sí Venus- está en su domicilio. sí, pero Júpiter en Tauro no está en domicilio. Tauro, Es más, Júpiter en Tauro, al menos que esté en este grado de acá, está peregrino, no tiene mucha fuerza. Al quise menos que decir Venus en Sagitario, dos perdón. y- ¿Cómo? Venus en Sagitario, que si Júpiter en Tauro y Venus en Sagitario es como si estuvieran en domicilio, no. Es una recepción mutua, porque uno está en el lugar del otro. El tema es que no va a haber entre Tauro y Sagitario no hay aspecto, por lo menos no hay aspecto ptolomeico. No están en una relación, Tauro y Sagitario están en relación de aversión, no de aspecto, no se miran. Pues no están ni a 120, ni a 30, ni a 120, ni a 60, ni a 90, ni a 180. Exacto. Dice que no están incluidos ni Plutón ni Neptuno en las dignidades, ¿cierto? No, no están incluidos en la mayoría de las dignidades. Ni Plutón, ni Urano, ni Neptuno, porque estas son las dignidades tradicionales y eso. Estas son dignidades antiguas, de astrología antigua. Exacto. Y planetas Y que ya no. Urano, Neptuno y Plutón son modernos, pues porque son descubiertos hace relativamente 100 poco. 150 años. Que tú dijiste que no había conjunción. ¿Cuándo? No, yo lo que dije es que la conjunción no se considera un aspecto, se considera una conjunción. Quizás eso. Sí, la charla queda grabada y se sube a YouTube para que la puedan ver allí. Entonces, pues hay que volverla a repetir. Como todas las charlas que has dado, vale la pena volverlas a repetir, volverlas a ver. Y todas están en YouTube. Todas las charlas con María Blaquier están en YouTube. Sí, yo Bueno, también. y todo el mundo te da felicitaciones, que muchas gracias, excelente charla. Bueno, Todas las personas muy agradecidas. Esperamos, bueno, vamos a programar para ver cuándo sería la próxima charla. genial, ¿Cierto? encantadísima. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Ya saben, los miércoles va a ser un espacio para astrología. Todos los miércoles a esta hora vamos a tener este espacio astrológico. Miércoles astrológicos. No se les olvide. Muchísimas gracias. Chao, Patricia.